La elección del cuadro deportivo obedece en general a patrones de tradición. En el caso personal, papá era hijo de mi abuela Josefina, que a su vez era hija de asturianos, y que según papá, mi abuela Josefina, su madre, era una ferviente apasionada por Boca. Mi abuelo Antonio, directamente asturiano, como en general lo hacían los españoles, se identificaban con el club San Lorenzo de Almagro. Y papá no se identificaba ni con Boca ni con San Lorenzo. Él vivía junto con sus padres y mi madrina, su única hermana, en un conventillo de Barracas, un barrio lindando con el barrio de La Boca. Así que él siempre comentaba que para él tenía un sabor de mucho disgusto. Estar en ese lugar, criarse en ese lugar y no identificarse desde el fútbol, desde el juego, al que quería. Mi papá era un muy buen jugador de fútbol. No se identificaba con ninguno de los dos cuadros de sus padres. Así que una vez fue a Boca a ver un partido, fue a acompañar a su papá, a mi abuelo Antonio, a ver a San Lorenzo, creo que contra Estudiantes de La Plata. Quedó al contrario, mal impresionado, y sobre todo él recalca que quedó peor impresionado al visitar la cancha de Boca. Y bueno, un día, con un compañero del colegio secundario, él estudiaba la escuela secundaria nocturna, porque de los 12 años ya empezó a trabajar, ayudando al papá a llegar con su sueldo a fin de mes. Eran inquilinos en un conventillo. La situación era precaria y papá estudió de noche y después estudió la mitad de la carrera de Ciencias Económicas hasta que mi abuelo Antonio enfermó, contrajo una enfermedad oncológica y papá se tuvo que concentrar en trabajar, en ayudar a mantener los tratamientos, la medicación y también en sostener afectivamente a su hermana y a su madre. A ninguno de mis dos abuelos, ni a mi abuela Josefina, ni a mi abuelo Antonio conocí. Y él, un día a los 15 años, con un compañero de la escuela secundaria nocturna, decidió ir a ver un partido en el Monumental, en el Estadio Monumental. Y bueno, en ese momento él cuenta que River, a diferencia de los demás equipos, tenía un atuendo que se particularizaba porque en vez de ser una camiseta, era una camisa con cuello, botones. Y además había un ritual, cuando River salía a la cancha, encabezada la caravana por Ángel Labruna. Labruna llegaba a la mitad de la cancha, al círculo central, y yoteaba, pateaba a uno de los arcos, por supuesto desguarnecido, hacía el gol y la gente aplaudía. Papá puso mucha atención en el aplauso, en el rito, le pareció muy elegante la indumentaria y relacionó esa elegancia, esa cuestión formal pero estética, con una manera de entender el juego, con una manera de priorizar las formas que son estéticas y que porque lo son permiten revelar mejor la esencia más virtuosística del juego, en donde aparece la técnica, en donde aparece la creatividad, la invención propia del juego, por supuesto dentro de un marco de reglamentos, de reglas, es decir. Y él asoció eso con River y además después empezó a informar acerca de cómo había sido la fundación de River Plate, cuáles eran las grandes figuras que habían aparecido en River. Había cotejado que grandes figuras habían sido de alguna manera educadas en lo que es el semillero del club, y eso le dio una confirmación de pertenencia respecto de que el ideal formal, estético, era un ideal constitutivo de la identidad de River Plate, de la identidad del club y de la identidad de el cómo se concibe el juego, que según él nos enseñaba a mí y a mis hermanos, que también ese cómo tenía que ver cómo se mira la vida. Así que
no nos educó en una conciencia resultadista, sino en una conciencia en la cual el resultado va a estar asociado, o la dignidad de un resultado va a tener que ver sobre todo con la dignidad de los caminos que mejor expresan virtuosamente, técnicamente, creativamente y hasta moralmente, por el respeto a las normas del juego, lo que es el juego mismo. Es decir, ese conjunto formal de reglas, de creatividad, de técnica, de alguna manera es el conjunto en donde el juego puede emerger de manera nueva, de manera más original, de manera más patente, y puede mostrarse a través del juego un montón de cualidades humanas y también de cualidades morales. Él insistía mucho con eso, de cualidades en donde el respeto por las normas, el respeto por el adversario, el respeto por la derrota y la victoria, cuando la derrota y la victoria en el fondo son resultados, pero que tienen detrás una gran muestra humana de valentía, de libertad, de generosidad, de entrega, de compromiso, de compañerismo. Aplaudiendo cuando uno se enfrenta a un rival que en ese sentido, al menos en esa circunstancia, en ese juego, en ese partido particular, fue superior. Así que River representaba un poco todo eso para papá. Y yo siento que, más allá de su influencia y de toda la idealización que hay detrás de un equipo, de una historia, creo que la realidad confirma que en el fondo el principio inspirador, por lo menos en River Plate, es ese que papá describía. El numen originario tiene que ver con un gran respeto y una gran valoración por el cómo se llega a los resultados. Y ese cómo es el que termina de dignificar, de coronar, de justificar el resultado mismo. Esto es mucha construcción, mucha idealización. Por supuesto que en River y en los demás equipos y en los deportes hay seres humanos que por lo tanto transgreden reglas y no son absolutamente limpios como para estar en las estampitas deportivas. Pero no obstante, yo rescato, y no me parece menor, que el numen que tiene River Plate como principio inspirador, que a su vez proyecta un horizonte de sentido mismo del juego, y que es un sentido ante la vida misma, es ese. Es un numen, es un principio inspirador en el cual las formas que dignifican al juego y que dignifican al hombre, poniendo lo mejor de sí, respetando humanamente a todos, ponen al juego como una mediación en la cual no solamente lo virtuoso, lo creativo, lo técnico, sino también lo moral puede ser expresado con grandeza. Por eso creo que el gran legado que yo le agradezco, igual que mis hermanos, a papá, es haberse fijado instintivamente, emocionalmente y después seguramente también intelectualmente en todos estos ideales, que yo por lo menos tengo la dicha de que se corroboran en tanto ideales, lo cual no quiere decir idealizar todo lo que es también humano, lo que le compete a cualquiera como humano. Pero reivindico que el ideal esté nutrido de esta grandeza.